es frecuente que uno pueda asistir al nacimiento del primer libro de un escritor. O uno no ha tenido tanta suerte, no ha podido compartir tantos, algunos sí. Y con Osvaldo hablamos mucho de su primer libro. Él tenía puesta allí todas sus ilusiones, ¿no? Quería cumplir sus sueños. Y hablábamos mucho del gordo y el flaco, y de su visión que tenía, de los personajes y de los actores reales. Y le era simpático el flaco, que él defendía porque decía que tenía un gran talento, que era en verdad el gran humorista, que en su vida profesional había demostrado su valor y que en su vida privada había también hecho una demostración de todo lo que él era. Y no tenía el mismo afecto por el gordo, que era para él la contrafigura. Estaba en el Hotel La Habana Libre, 7º piso, Jurado Casa de las Américas, 1973. Y todas las obras que teníamos jurado de novela eran una porquería, realmente era lo peor. Y yo estaba desesperado porque íbamos a tener que declarar desierto el concurso. Eran las 2 de la mañana y abro algo que dice triste, solitario y final. Claro, tenía un seudónimo. Y empiezo a leer y era una revelación, era extraordinario. Salí yo corriendo, desperté a todos los jurados y a los que no eran jurados también, golpeando en las puertas y diciendo, ¡Eureka, Eureka! Lo encontré, lo encontré. Con tan mala suerte que los otros 2 jurados no quisieron darle el premio. Consideraron los amigos cubanos de que esto era, digamos, era transgresor contra Carlitos Chaplin y era demasiado a favor del gordo y el flaco. Entonces ellos decidieron no darle el premio a Osvaldo y yo tuve que hacer un voto de minoría. Ahora, el gordo en ese momento, su relación con la literatura era una relación muy particular. Él siempre se sintió como un paracaidista en la literatura, más que un paracaidista, alguien que había entrado a la literatura como sin pedir permiso, como con trampa, digamos, entró por la ventana, ¿no? O por la puerta del fondo. Nunca se sintió un literato. Me pareció un buen producto de época, esa mezcla entre personajes de la literatura negra, tipo Chandler, y ciertos personajes del cómic, pero armando algo que iba mucho más allá de la superficie, de lo superficial del cómic, para dar un buen producto pop. En algún momento me contó que al comienzo, sobre todo, hubo un tiempo que él fue más famoso, más conocido en Italia de que en la Argentina. En Italia él empezó con su primera novela, Triste, Solitario y Final. Había sido traducida por primera vez ahí al comienzo de los años 70. Triste e solitario finale è stato il primo romanzo che Soriano ha pubblicato in Italia. L'aveva pubblicato da Vallecchi e era passato quasi inosservato. Io mi ricordo di averlo comprato in un giorno di grande pioggia al mare, andando da una cartolibreria e guardando cosa si poteva comprare. E ho visto questo cognome, Soriano, così bello, con tante O. Era un cognome soffice, morbido. E poi mi piaceva questo titolo, Triste Solitario Finale, e la lettura è stata una grande sorpresa, in parte perché John Wayne lo conoscevamo tutti, in parte perché c'era Crick e Croc, il Flacco e il Gordo, e questi erano personaggi della nostra infanzia. E poi quello che mi piaceva era il fatto che Soriano fosse riuscito a scrivere un romanzo dove cinema e narrativa si scambiavano le parti, e non era più la narrativa che doveva qualcosa al cinema, ma diventava il cinema, un grande cinema, debitrice nei confronti della narrativa. Era riuscito con la scrittura a bucare lo schermo e a portare lo schermo sulla pagina. E quel romanzo divenne in poco tempo un libro di culto. I giornali non ne avevano parlato molto, ma se ne parlava molto fra gli scrittori, e questo secondo me è stata una delle fortune di Soriano, proprio perché quel romanzo ci faceva uscire da certe secche della narrativa d'avanguardia e ci faceva conoscere uno scrittore assolutamente nuovo. Amanece con un cielo muy rojo, como de fuego, aunque el viento sea fresco y húmedo y el horizonte una bruma gris. Los 2 hombres han salido a cubierta y son 2 caras distintas las que miran hacia la costa, oculta tras la niebla. Los ojos de Stan tienen el color de la bruma, los de Charlie el del fuego. La brisa salada les salpica los rostros con gotas transparentes. Stan se pasa la lengua por los labios y siente
quizá por última vez en este viaje, el gusto salado del mar. Tiene los ojos celestes, pequeños y rasgados, las orejas abiertas, el pelo lacio y revuelto. Un aire de angustia lo envuelve y a pesar de sus 17 años está acostumbrado a fabricarse sonrisas. Ahora, lejos del circo, lejos de Londres, su cuerpo pequeño está rígido y siente que el miedo le ha caído encima desde alguna parte. Él se presentó como siempre de una manera muy tímida, muy reservada, parecía siempre que tenía miedo de molestar, que su presencia molestase. Entonces empezaron así, empezó a escribir estas notas, empezó a escribir cuentos, empezó sobre todo a introducir algunos temas que aquí no eran, hasta ese momento no eran imaginables en el diario, como el tema del fútbol, los cuentos de los partidos en la Patagonia, de cuando él jugaba en el Chipolletti, esas cosas, o la historia del Peregrino Fernández, del Místeres. Y la respuesta de los lectores del manifiesto fue inmediata, fue de golpe un grande éxito, que sirvió también para silenciar las voces que hubo, que decían cómo el manifiesto no se mete él también a hablar de fútbol, el manifiesto se mete a publicar estos cuentos en vez de dedicar su escaso espacio a las luchas de los obreros de no sé cuál empresa o la lucha de liberación de no sé cuál país. Al contrario, el éxito que los escritos de los cuentos, las notas de Osvaldo tuvieron, se pusieron la figura y las notas de Osvaldo como uno de los elementos centrales característicos de este diario. Él tuvo la relación conflictiva con el peronismo que ha tenido la izquierda. Por momentos se sintió atraído y por momentos sintió repulsa. El abordaje reflexivo que tenía sobre las cosas era hondamente argentino, una mezcla de esa suerte de... no apastasiado, no digo apostasiado, pero digo voluntarismo izquierdoso que todos tenemos, ¿no? Estas ganas de que las cosas cambien en función de cierta magia, y el pesimismo adulto y sensato y sincero que le daba su condición de hombre que analizzava profondamente desde pliegues no comunes. Non saprei come qualificare Osvaldo Soriano dal punto di vista politico. Credo che fu un vero, sincero, credibile libertario. Credo che fu, senza discussioni, un progressista, un uomo di sinistra, nel senso che aveva ben presenti i diritti di tutti, aveva il culto della solidarietà con gli altri, aveva profondo il rispetto per tutti. Questo significa essere progressista e di sinistra. L'ideologia è un'altra cosa, puoi essere di sinistra e progressista e non avere l'ideologia marxista o non essere un cattolico, come si dice, di sinistra. Si fa sempre molta confusione perché conviene e perché chi si occupa degli uomini è un nemico, perché ci sono poteri che vogliono che tu ti occupi solamente di certi uomini, quelli che hanno un diritto divino di comandare, di avere e di vivere. E allora tutti quelli che contestano questo assioma vengono definiti comunisti, per esempio, senza considerare che tutte le persone che si occupano dell'uomo sono sicuramente più degne di quelle che si occupano solo degli interessi di certi uomini. Hay una culpa primera que estuvo de moda por los 60, que fue la de haberse alejado del pueblo. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todos será no ser un hombre del pueblo.
dentro de la acción política que se desarrolla todos los días, vemos mucha gente que proviene de otros sectores políticos, que pueden ser del comunismo, pueden ser del conservadorismo, porque de todo hay en la huerta del Señor. Por aquí han pasado las más diversas tendencias. A todos les digo exactamente lo mismo. Vean, señores, cuando nosotros formamos el justicialismo, vinieron hombres conservadores, como el doctor Remolino. El doctor Remolino era secretario de Julito Roca, de manera que imagínense, del riñón de la oligarquía, y fue un gran peronista. Buen servidor y un gran peronista. Del otro lado vinieron sectores socialistas, como Bramuglia, como Borlegui, como, en fin, un montón. Y también del comunismo. Y todos esos hombres han demostrado a lo largo de estos años que han sido buenos peronistas. ¿Por qué vamos a presuponer que un hombre que se incorpora hoy, en vez de haberlo hecho hace 45 o hace 25 años, va a ser peor que esos que se incorporaron entonces? En una conversación, yo recuerdo que tuvimos en ese tiempo larguísima, empezamos a caminar por Corrientes y llegamos como hasta Chacarita, porque en ese momento estaba Montoneros, la JP, etcétera, y convocaba fuertemente, digamos, a mucha gente de izquierda. Y hablamos sobre su actitud frente a eso. Porque él se había dejado tentar por esa corriente que tenía como una cierta simpatía partiendo de la culpa anterior, ajena a él por razones generacionales, pero que él asumía como propia, de haberse separado del pueblo. Y después, con Isabel, López Rega, la AAA, etcétera, etcétera, hay la oposición opuesta, digamos, la ruptura, ¿no? Porque el peronismo ya no es pueblo, sino es esa cúpula malsana y perversa que representaba la AAA. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Niño bien pretencioso y grupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Recuerdo que era muy atractivo para nosotros, casi a nivel sociológico, porque todas las conferencias de prensa, más que sobre el filme, que les había impactado mucho, versaban sobre una interminable cantidad de preguntas de cómo se definía el peronismo. Mira, Soriano lo que tenía sabía mirar. Más que un escritor, era un mirador, era un gran mirador de cosas. Por ejemplo, nadie definió el peronismo como él. Mete dos de sus personajes discutiendo por ahí, y uno le dice al otro, a mí me acusan de zurdo, de qué sé yo. Si yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Y lo curioso también era que ninguno de nosotros era capaz de hacerlo. Dábamos vuelta, intentábamos opiniones, frases hechas, opiniones, seguramente muchas tonterías. Y nos veníamos después de vuelta al hotel diciendo, ¿te das cuenta que somos argentinos y no podemos definir hacia afuera lo que es el peronismo? A tutto questo poi Soriano univa un'altra grande passione nostra, che è quella per il cinema, ecco, per una certa generazione per il cinema, ecco. Soriano nei suoi romanzi parlava di cinema, ma i personaggi di cui parlavano, quei personaggi che vedevamo sullo schermo, sapeva farli rivivere nella scrittura, e questo per noi era molto importante. Mi ha fatto molto piacere sentire da Gabriel García Márquez che la letteratura latinoamericana, la famosa, il famoso realismo fantastico è figlio del neorealismo del cinema italiano, è figlio di Zavattini. Márquez dice: noi apprendemmo da quel cinema che avevamo una sola possibilità di scrivere, quella di raccontare la realtà con un poco di fantastico. Yo andaba con ganas de ir a cortar cable por la zona de Bahía Blanca, pero para eso hace falta una camioneta. ¿Y hace mucho que anda por acá? 3 o 4 meses. Yo iba a Mendoza a dedo, pero como no pasa nadie me fui quedando. Y ahora me las rebusco por la zona.
Eso debe ser incómodo, ¿no? Sí. Ahora fabrican algunos que son más livianos que un paño. En Japón todo el mundo se baña con esto, ¿eh? Mire. Pero... Esta que te parió. Bueno, pero cuando esto se abre, aparece una ducha extensible que la puede conectar al molino, a la bomba del pozo. Le pone fueguito, el agua le sale caliente. Veo. ¿Y usted para qué la usa? Y yo ando luchando los peones de las estancias. Allora, questo mi inorgoglisce perché, come posso dire, rende più forti i legami fra una certa Europa e una certa América Latina. Me estaba deprimiendo y empecé a escarbar entre los recuerdos que más me dolían. Perder a la única mujer que me quiso de veras. No haber sabido ser padre. Vivir escapando. En otro tiempo estuve tan ocupado en querer cambiar las cosas que no supe disfrutarlas. Pude haberme inventado una excusa para quedarme en Italia, pero algo me decía que tenía que volver y salvar adentro mío todo lo que quería que mi hija aprendiera algún día. No habrá más penas ni olvido, la película de Olivera, una película muy bien hecha, con muy buen nivel industrial, con una interpretación estupenda, etc. Pero que cuando la vi, mientras la estaba viendo, sentía que había algo que no me funcionaba. El público respondía a la película, se reía, había una identificación total, pero entre ese público había un espectador que no se identificaba con la película y era el suscripto. ¡Mierda! ¡Nos están viendo! ¡Mierda! ¡Se está largando! La cosa empezó, yo recuerdo exactamente el día, el momento, hasta la posición en que estaba leyendo el libro que me habían recomendado, que era de este Soriano, de quien yo sabía que se lo llamaba el Gordo Soriano. Yo estaba leyendo entonces este libro, avancé 2, 3, 4, 20 páginas y de repente tuve una especie de revelación y empecé a gritar, a llamarlo a mi marido. Le dije, vení, mirá esto, no se puede creer, esto es increíble, mirá lo que está haciendo. Mirá lo que está haciendo este hijo de puta, este desgraciado, no se puede creer. Estaba contando lo que todos llamamos nuestra historia reciente, estaba contando la lucha entre la izquierda y la derecha del peronismo, como si fuera una película de cowboy. Era increíble, era maravilloso. Era maravilloso porque eso no lo hacía superficial, todo lo contrario. De pronto me hacía tomar conciencia de otras posibles miradas sobre todo lo que nos había pasado. Porque era una película de cowboys lo que estaba pasando. Yo consideraba, es decir, sigo considerando, simplemente que ya no con la pasión con que ocurrían las cosas cuando estábamos todavía en carne viva, que No habrá más penas ni olvido era no una parodia, que la parodia suele ser una exageración de la realidad, sino una simplificación de una realidad que además estábamos padeciendo, que, para decirlo sin ninguna metáfora, nos estaba matando. Y esa forma de contar que él realmente encontró, descubrió, completamente nueva en la literatura argentina, servía, no era nada superficial, servía para que el lector pudiera profundizar en la idea que tenía de sí mismo, de su país, de su época, del momento en que le había tocado vivir. Mi pareció fantastico. E Soriano, perché ci piaceva così tanto Soriano in Italia?
perché ci raccontava un mondo che sentivamo, ma che c'era anche abbastanza sconosciuto. Era il mondo dell'America Latina, era il mondo dell'America Latina che noi conoscevamo forse politicamente, ma non dal punto di vista narrativo. Ci raccontava un mondo che era il Sud, che forse era stato il nostro Sud ma non lo era più. Ci raccontava delle storie in cui mescolava narrativa e cinema. Questo per noi era importante perché la generazione nata intorno agli anni 40 è una generazione che ha sentito molto il cinema. Uno de los temas recurrentes en nuestras conversaciones con el Gordo, que hablábamos de todo, porque hablábamos de cine, hablábamos de literatura, hablábamos, digamos, juntos al cine. Recuerdo siempre que nosotros fuimos a ver, creo que el día que se estrenó, por un puñado de dólares. Y él por poco rompe la butaca del ataque de risa que tenía. Estaba tan feliz. Hacíamos este tipo de excursiones juntos, íbamos a ver otra clase de cine y ese cine también. Fernando Ayala, que era el productor de la película, lo llamaba Osvaldo y a la tardecita iban al laboratorio a ver los campeones, los copiones, como se dice en otros lados. Y él se entusiasmaba, gritaba en la sala, ¡sí! ¡Oh! ¡Fu! Era muy vital. E Soriano raccontava delle storie dove dentro quelle storie c'erano dei personaggi che vedevamo sullo schermo. In qualche modo se ne riappropriava attraverso la scrittura. E poi, ripeto, era il narrare. In Italia per anni non si era più narrato, l'Avanguardia aveva in qualche modo cancellato dai romanzi le storie. Ecco, la grande scoperta, il grande incontro con Soriano è stato proprio quello di uno scrittore che riproponeva delle storie che poi venivano da un paese che ci è vicino e caro, che è l'Argentina e che è l'America del Sud. E raccontava forse delle storie che appartenevano al nostro Sud che non conoscevamo più. Del Soriano hombre de cine, es decir, hombre que de alguna manera consintió que se
trasvasara o se transmutara su imaginería literaria en cinematográfica. Recuerdo con más cariño y con más identificación de mi parte es el Soriano de Cuarteles de Invierno, que dio lugar a dos películas, la de Lautaro Murúa y la de Peter Lilienthal, que cada una en su estilo, dos miradas distintas, casi diría campo y contracampo, pero a su modo son fieles al libro y al Gordo en cuanto encarnan no solo el feeling, sino el sentido de lo que el libro también transmitía. Y yo al Gordo le debo una experiencia cinematográfica, involuntaria de su parte, pero que a mí una lección cinematográfica, ¿por qué no decirlo así? Que fue en cambio la que me dio con No habrá más penas ni olvido. Hay una cosa en Soriano que es el tema de la road novel o de la novela de carretera, que a él me parece que él lo reclamó para sí mismo y la hizo como nadie, porque supo ver que la Argentina era un país carretera y que esa carretera era una carretera que no conducía a ningún lado. Madonna mia, ti ringrazio. ¿Italiano? Me llamo Coluccini. Cuando se les habla nuestro idioma enseguida bajan la guardia. Son indios. ¿Y siempre le sale bien? Casi siempre. Pero hay que mostrar el faco de los billetes, claro. Ingenioso. Y que la Virgen me ayuda. Llegué a la Argentina en 1947 cuando era un pibe. Empecé con un circo en Paraná. Y después me compré otro en Bahía Blanca y me quedé con todo el sur. ¿Qué tal? Míreme ahora. ¿Qué le pasó? Pasó que este país se convirtió en un gran circo y el mío estaba de más. Finito. Hasta Bolivia en amparo. Parece una ingenuidad del Gordo eso de, ya en su primer novela, de separar los malos y los buenos de una manera contundente. Hay una pared. El Gordo y el Flaco, bueno. Es decir, a mí me parece que dentro de esa fuerza para condenar y no equivocarse en condenar, y lo otro, hacerlo desde la simpleza, es lo que le valió el camino de la comunicación hacia lo popular. Pero son perdedores. ¿Cómo? Sí, pero son perdedores. Son perdedores. E ho incominciato a capire un continente attraverso le sue intelligenze più vive. La letteratura latinoamericana mi piace il coraggio, che la letteratura europea non ha più. Mi piace la capacità di fare scrittura alta, letteratura alta, però senza dimenticarsi della realtà. Oltre a Soriano amo molto Eduardo Galeano, amo Jorge Amado, che è come mio padre, Gabriel García Márquez, ma credo che ogni paese latinoamericano ha in questo momento uno scrittore che potrebbe vincere il Nobel della letteratura. È una ricchezza che molte volte gli stessi intellettuali latinoamericani non apprezzano. Yo creo que él logró hacer algo muy importante fuera de cómo era como ser humano. Una cosa muy importante para la literatura de Argentina, de América Latina y del mundo, que era traer una capacidad de arraigue popular del género, de utilización del género popular, y a la vez hacerlo de manera de que terminaran siendo grandes obras de arte que hablaban acerca del desamparo contemporáneo.
Bueno, un poco los académicos de la literatura argentina desconocieron siempre a Osvaldo Soriano, no le quisieron dar importancia. Y una de las cosas que más me dolió fue la última larga conversación por teléfono que tuve con Osvaldo, donde sabíamos ya que tenía esa enfermedad tan terrible. Y entonces, para darle ánimo, yo un poco le dije que lo iba a invitar, íbamos a hacer una cátedra, una clase especial donde en la Facultad de Filosofía, en la Cátedra de Derechos Humanos, donde él iba a hablar sobre literatura y derechos humanos. Un título bastante difícil, pero que yo estaba absolutamente seguro que él iba a hacer una cosa brillante. Y entonces él me dijo, mira, te agradezco muchísimo porque yo estuve invitado por la Cátedra de Literatura y me trataron muy mal. Dice, la primera pregunta que me hicieron fue qué grado de preparación tenía yo. Y yo les dije tercer año nacional. Y entonces hubo especie de sonrisas irónicas. Bueno, en este país hay estrategias de lectura y esas estrategias de lectura lo jodieron bastante al gordo, digamos, ¿no? Durante toda la década del 80 hubo en la universidad, en la academia, es medio errático para mí ese lugar, supongo que es la Facultad de Filosofía y Letras y concretamente el Departamento de Letras, ¿no? Digamos que en el 80 hubo un academicismo muy marcado que lo tomó al gordo como la figura del escritor que no debía ser. El éxito de Soriano se instala después de la dictadura militar, en un momento en que por primera vez en la Argentina el mercado reemplaza a la academia como forma de legitimar un libro. Si un libro vale, si es interesante, se mide en términos de si vende mucho, si hay mucha gente que lo consume. Es la idea menemista del mercado imponiéndose también sobre los valores literarios en un punto. Y Soriano funciona como la punta de lanza de este movimiento que pretende eso, que la forma de medir valores tiene que ver con la cantidad, con el consumo y la recepción. Desde la academia se entronizó básicamente a Ricardo Piglia, que es amigo mío, que lo quiero mucho, pero fue objeto de, digamos, de esas estrategias de lectura, ¿no? Y otros escritores como Osvaldo Lamborghini, por ejemplo, ¿no? Que fueron tomados como los que expresaban el academicismo en la literatura, y Saer, Juan José Saer. La cosa parecía ser entre los que narraban y los que no narraban. Entonces el gordo cae ahí como la víctima absoluta porque es considerado el tipo que narra sencillamente, fluidamente, que cuenta historias, que entretiene al lector, que vende muchos libros. Y lo curioso es que el propio Soriano, que vendía muchos libros, estaba particularmente preocupado porque no recibía la sanción positiva de la academia, porque los críticos no hablaban loas de su obra. Y eso lo ponía muy nervioso, lo desesperaba, y llegó a hacer cosas rarísimas a ese respecto. Pero yo te voy a decir también que existe el fundamentalismo de los narradores, ¿no? Que son también bastante inaguantables. Por ejemplo, cuando vienen los narradores y te empiezan a hablar mal de la academia, terminan exaltando una literatura en la cual el lenguaje no tiene ninguna importancia, el estilo es una bosta, hay que narrar constantemente, entretener al lector, seducir al lector. Así que yo siempre me siento en el medio entre esas dos situaciones, ¿no? Porque me interesa muchísimo el lenguaje en la literatura y también me interesa narrar. Y mi sorprende quando vedo discutere anche solo minimamente la letteratura di uno come Osvaldo Soriano solo perché si occupa di football o perché si occupa di cose apparentemente non importanti. Chi decide quali sono le cose importanti? E in nome di che cosa? E quale Dio ha dato a questa gente il diritto di decidere cosa è intellettualmente elevato e cosa non lo è? È una semplice questione di gusto personale che non è un credo né una fede, è solo il parere di qualcuno. Es curioso cómo en la Argentina la muerte limpia casi todo. Cuando murió Soriano me impresionó ver esos suplementos y artículos celebratorios que hablaban de lo buena persona que era, de su amor por los gatos, de su bonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco de su literatura. Cuando murió se habló muchísimo de él, se empezó a constituir el mito, y sin embargo no se vendieron muchos libros. Él, que había vendido tantos libros, en ese momento en que pasó a ser central, en que todos los medios se ocupaban de él, esto no hizo que la gente lo leyera más. En la Argentina somos maravillosos productores de mitos. La Argentina es un país que no funciona en prácticamente nada,
que no sabe exportar prácticamente nada, salvo mitos. Hemos creado 2 o 3 de los grandes íconos para camisetas de la segunda mitad del siglo XX. Entre Vita, el Che y Maradona tenemos casi completo el álbum, frente a países, qué sé yo, como Alemania o Italia o España, que son mucho más eficaces en muchas cosas, pero no consiguen crear mitos. Nosotros nos dedicamos a eso. Después de muerto en la Argentina frecuentemente desapareces, no existís más. Y esto le está pasando a Miguel Briante y del Gordo van a reeditar algunos de los materiales que están sin editar todavía, ¿no? Porque digamos que va a tener todavía posibilidad de venta eso. Ahora, la permanencia, no sé, no se la garantizo ni siquiera al Gordo. Porque acá cuando te morís, te morís. Es una muerte inapelable. La muerte física en la Argentina es la muerte literaria. ¿Qué? ¿Existe Lugones? No existe Lugones. ¿Existe Mallea? No existe Mallea. ¿Existe Murena? No existe Murena. Existe Arlt, pero también tomado como estrategias de lectura, ¿no? Arlt existe como, digamos, como símbolo de determinada literatura que se enarbola. Existe Macedonio Fernández y existe Borges que ahoga todo lo demás. Borges existe como una inmensa sombra que sofoca todo. Es que yo acepto la inmortalidad personal siempre que me aseguran el olvido de esta vida. Yo no quiero seguir pensando en Borges, estoy harto de él. Después de esta conversación, a los 15 días fallecía Osvaldo Soriano y cumplí la palabra. Hicimos la clase especial, pero para que tuviera un valor también para los académicos. Es decir, yo hice la introducción, después habló León Rosigner, y como analista de la problemática académicos y escritores, lo traje a Ricardo Piglia, que realmente también es profesor de literatura y es doctor en literatura. Señaló los 4 más grandes escritores argentinos, ninguno de ellos tuvo bachillerato. Domingo Faustino Sarmiento, José Hernández, Roberto Arlt y Jorge Luis Borges. Yo no concibo que se escriba sin emoción. Lo demás es suponer que la literatura es un juego de palabras, y esa es la mayor tentación que puede sufrir un escritor. Y entonces corre el riesgo, bueno, puede convertirse en excelentes escritores, puede ser Quevedo, puede ser Lugones, puede ser Góngora, pero no creo que pueda ser Conrad, por ejemplo. No me importa mucho para valorar a alguien o la obra de alguien, saber si cursó o no cursó tales o cuales estudios, y si tiene o no tiene los certificados de garantía que el mundo académico puede proporcionar. Creo que la gente que de veras tiene algo que decir a los demás, bueno, pues se las arregla para decirlo, y a veces de la mejor manera, sin necesidad de ponerse a estudiar cómo hacerlo. Yo recuerdo que hace ya algunos años Sartre se había burlado de esas facultades o institutos destinados a generar escritores o periodistas. Algunos de los que quisieron pasar por ahí no pudieron pasar por ahí, como es el caso de Vincent van Gogh, el pintor holandés que se quiso inscribir en los cursos de dibujo de la Accademia de Amberes y lo rechazaron por torpe. Io penso che Triste e solitario finale, un'ombra ben presto sarai, sono pagine di alta letteratura di questo secolo. D'altro canto poi è la storia che spazza via tutti questi pregiudizi un po' meschini, un po' assurdi. París, 1 de julio de 1976. Querido Osvaldo, me alegro que estés en Europa, no sabes cuánto me alegro. 5 minutos después de recibir tu carta, me telefonearon para decirme que habían encontrado el cadáver de Conti y que se habían llevado a Paco Urondo. Hasta el momento no he confirmado las noticias, pero me temo que sean ciertas. Ya te darás cuenta de que saberte de este lado del mar me trae una tranquilidad que también quisiera en el caso de Galeano y otros amigos. Julio Cortázar. París, 8 de agosto de 1976. Querido Osvaldo, acabo de recibir carta de Daniel Moyano desde Madrid. Menos mal que pudo salir. Parece que Galeano ya está fuera y que Cito Lema se prepara para irse. El fascismo es un buen negocio, y aunque yo no soy capaz de desesperarme del todo,
Creo que ni vos ni yo volveremos a la Argentina por mucho tiempo. Nuestras eternas vacilaciones sudamericanas cosechan lo que sembraron. Los otros no vacilan nunca y cosechan mucho más. Julio Cortázar. El gordo Soriano se exilia muy a comienzos del golpe. Él sentía, además es un tema que hablábamos con él, que él me decía que se venía algo duro acá y que él no lo iba a aguantar y que se iba. Mais pourtant toujours je reste près de vous, comme un forçat près de sa chaîne. En arrivant au refuge, il alla directement aux toilettes. Le bar était le seul endroit neutre de la ville et les agents de toutes les puissances s'y réunissaient pour échanger des ragots et jouer aux échecs. La première fois que j'ai rencontré Osvaldo, je vivais à Bruxelles, en Belgique, avec Félix Samoilovitch, Graciela Clementoni et puis toute une bande de réfugiés chiliens. On était les seuls Européens, on vivait dans une communauté. Et puis ma sœur vivait à Strasbourg, elle était seule. Et comme on était très proches toutes les deux, je lui avais dit de proposer de venir vivre avec nous en Belgique, où elle était infirmière. Et un jour est arrivé un petit bonhomme, un petit peu rondouillard et très amusant, qui arrivait avec 200 francs. Il avait 200 francs sur lui, il avait juste sa machine à écrire. Il a débarqué à Paris, enfin non pas à Paris d'abord, puis après à Bruxelles, avec un petit mot sur lequel c'était marqué rue de la Pacification, c'était là où on habitait. Et donc il a débarqué chez nous et il a habité dans le bureau de Félix, et c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés. Bueno, cuando Soriano llegó en el 75, vivimos primero en 62, Rue de la Pacificación, y unos meses después, en abril de 1976, nos mudamos a la casa de los Vitró, la Avenue Palmerston. Él estaba instalado en la planta baja de esta casa en la que vivieron Víctor Hugo, pero sobre todo François Coppée. Hay algún vitrail donde está François Coppée y algunos versos que quedan todavía de Coppée escritos en el techo, cerca de los angelotes. El gordo ocupaba la planta baja, en la primera habitación escribía, o a veces escribíamos, en la segunda tenía su dormitorio. La primera imagen que me viene es la del gordo limpiando la pieza. Dormía en general hasta la 1 o 2 de la tarde. Comíamos el mondongo preparado la víspera, que ya habíamos comido a las 6 de la mañana una segunda vez, y se ponía a limpiar todos los días lo que ninguno hacía en la casa. Bueno, pero tenía unos relatos fantásticos, autobiográficos, a los cuales yo nunca supe si era realidad o era realmente toda imaginación. Como por ejemplo le pregunté qué hacía en Bruselas, cómo se ganaba la vida en Bruselas. Y dice, mira, he encontrado realmente un empleo muy satisfactorio, porque tengo que trabajar solamente al anochecer 3 horas. Dice, soy contador de patos del lago de Bruselas, de patos y cisnes. Dice, tengo que contar siempre a ver si al día siguiente está el mismo número de patos. Si alguien se robó un pato o un cisne, entonces era inmediatamente reemplazado por la municipalidad. Pero nunca desaparecía ninguno, siempre llevaba el mismo número, por ejemplo, 99 patos y 156 cisnes. Entonces dije, me van a dejar cesante, porque si aquí no pasa nada. Entonces, bueno, conocí a un muchacho peruano que era el encargado de hacer desaparecer todas las noches, en especial patos, 2, 3 patos. Y entonces yo podía consignar de que habían desaparecido patos,
Y a la madrugada, yo ya cuando regresaba, dice este compañero peruano, una especie de fiesta de confraternidad latinoamericana, dice, ya había preparado los 3 patos muy bien adobados y todo lo demás, entonces festejábamos todas las noches este oficio de contador de patos. Claro, me lo contó con tanta precisión y con tantos datos que siempre he pensado ir a Bruselas a preguntar si alguna vez hubo una especie de empleo de contador de patos para ver si fue imaginación de Osvaldo Soriano o fue la verdad. Buscamos en Bruselas el lago al que había hecho referencia Bayer y comprobamos la presencia de unos y de otros. Patos y cisnes, aunque también hubo palomas que seguramente reemplazaban a algunos de los que el peruano había hecho desaparecer en nombre de la confraternidad latinoamericana. También dimos con un militar que en sus mejores tiempos debió haber sido el supervisor inmediato del escritor argentino. Es él ahora quien ostenta los binoculares y la responsabilidad contable. Ya no frecuenta en el lugar ni Soriano ni el peruano solidario. Las orillas del lago están pobladas por espías jubilados de países del este que bien pudieron haberse escapado del refugio que les inventó Soriano para el ojo de la patria. Porque él era un narrador nato, en la vida era un narrador nato. Escucharlo, sentarse a hablar con el Gordo, uno podía estar horas con él hablando, porque tenía una gran fascinación, una capacidad de narrar, un humor, una imaginación muy grande. Contó una anécdota que era muy graciosa. Algo que le había pasado en Mar del Plata en el casino. Fue a jugar y empezó a ganar. Luego se les puso una señora, una anciana al lado, y empezó a perder. De esto se dio cuenta más tarde. Pero lo cierto es que se cambió de mesa, empezó a ganar de vuelta, la anciana se le acopló, empezó a perder, y así durante buena parte de la noche. Finalmente se retiró y se fue a tomar un whisky. La anécdota terminaba que la anciana se acercaba a un amigo que lo había acompañado a Osvaldo al casino y le dijo: ¿dónde está su compañero, ese muchacho rubio? Porque me trae mucha suerte. Como era un poco supersticioso, cada vez que nombraba a la mujer, allí en la casa de Dipi, se tiraba para atrás y decía: toco madera. Y había un marco de una puerta atrás a un metro. Y entonces la silla quedaba en 2 patas y él se apoyaba y luego volvía. Y esto lo repetía cada 2 o 3 minutos. Por lo tanto, todos estábamos pendientes de 2 cosas. Primero, de la historia, que era fascinante, a ver cómo terminaba esta aventura de juego en el casino. Y segundo, en qué momento se iba a caer. Él se quedó fascinado con Fidel Castro, porque un día se lo presentó en La Habana Gabriel García Márquez. Entonces se sentaron los 3 en un recinto muy chiquito donde había 3 o 4 sillas, y Fidel Castro le dijo: ustedes tienen un centro cultural que creo que se llama San Martín. Y entonces Fidel le dijo: bueno, descríbamelo. Quiero saber cómo es. Descríbamelo. No sé, es una pregunta rara, porque ninguno de nosotros es capaz de describirlo. Por ejemplo, vos entras al hall y hay 2 escaleras que llevan a la primera sala, pero hay otra escalera que lleva a la sala. Y cada vez que él decía estas cosas, él le decía: ¿qué tamaño tiene la sala? ¿Cuántas butacas tiene? Esto lo fascinó. Porque esto era exactamente lo que él hacía. Entonces vos te ibas de vacaciones a cualquier lugar y cuando volvías le tenías que rendir un detalladísimo informe de cómo era el lugar, de cómo era la casa, de cómo era la playa, de cómo era el mar, de cómo era la gente que te rodeaba. Y bueno, Osvaldo estaba en París, vivía en una casa en el distrito 17, en una casa de 3 pisos que hay que subir por escalera. El tema permanente en él, como subía, siempre contaba si olvidaba algo que había que subir tantas escaleras. Tenía sus amigos, entre ellos Cortázar, ¿no? Es decir, algunos, el Tata Cedrón, es decir, argentinos con los cuales se veía, pero también se había hecho relaciones allá. Après avoir vécu en Belgique
Osvaldo et Catherine sont venus s'installer à Paris. Ils ont habité notamment dans un appartement dans le 20e arrondissement, près du cimetière du Père-Lachaise. Et puis, bon, ils sont retournés en Argentine. Et après leur retour en Argentine, ils ont acheté ce petit appartement qui est dans la Goutte d'Or à Paris. C'est ici que Osvaldo a écrit son roman L'œil de la patrie. Je ne sais pas s'il a écrit tout ici, mais en tout cas une très grande partie. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de cet appartement pour décrire l'appartement de son agent secret, de son espion dans L'œil de la patrie. Julio Carré, el confidencial del Ojo de la Patria, fue alguna vez su vecino. Muy cerca de donde vivía Soriano descansan los restos del verdadero espía del que poco y nada se sabe. Soriano le dio piedra libre en el escondite que el diplomático cuidó celosamente y durante mucho tiempo, muy cerca del de Oscar Wilde. Seguramente lo sorprendieron las flores de plástico junto al busto del distinguido servidor de la patria. Quizás hoy le den celos saberse tan chacaritamente lejano de la posteridad de la que gozan quienes comparten aquel célebre condominio parisino y subterráneo. Au cours des longs jours d'attente qui suivirent, Carré se rendit régulièrement sur sa tombe, d'abord avec curiosité, puis avec enthousiasme. De loin, se promenant dans les sentiers du Père-Lachaise, il vit construire le caveau et polir le marbre de la dalle. Un matin, on scella une plaque avec l'épitaphe, et il n'était pas encore remis de son émotion que l'après-midi du même jour, ce fut le tour du buste de bronze. Le texte gravé était un plaisant tissu de flatteuses inventions, les dates de sa naissance et de sa mort étaient fausses, mais la statue lui ressemblait tellement qu'il crut se trouver devant son portrait. Le sculpteur avait œuvré de manière à ce que le visiteur, de quelque côté qu'il arrive, sente le regard de Carré fixé sur lui avec la sévérité d'un patriarche. Quand les ouvriers avaient fini leur journée, Carré s'approchait pour contempler leur travail et relire les éloges en français. Bueno, la relación entre el gordo y yo fue eminentemente telefónica. Supongo que en otra época, en épocas sin teléfonos, hubiéramos acumulado una correspondencia eterna porque, como es bien sabido, el gordo hablaba por teléfono sin parar. Uno ya sabía cuando sonaba el teléfono a las 2 de la mañana quién era. No, bueno, en el terreno de lo literario, Osvaldo era muy generoso conmigo, pero en el terreno existencial era muy crítico también. Una de las cosas que me criticaba era no tener gato, por ejemplo, y él se comprometía a que me iba a conseguir un gato. No lo hizo nunca. Otro era, como decía que yo era un escritor New Age, yo decía, ¿qué quería decir con eso? Y me decía, vos escribís de día, dormís de noche. Me decía, sos un escritor New Age. Yo nunca lo vi antes de las 8 de la noche, jamás. Pero de todas maneras, si me pongo a contar los encuentros que tuvimos, fueron más, muchísimas más horas telefónicas que cara a cara. Una de las cosas que más le divertía contar a él, o que me decía por teléfono, era, puta madre, ¿cuándo se van a inventar los teléfonos con monitor así puedo ver tu cara? Pero curiosamente, las veces que nos encontrábamos en restaurantes, una vez por lo menos, estábamos charlando y él frente a frente y él de pronto se sentó en una silla lateral y me dijo, te estoy mirando demasiado, tus caras distorsionan las cosas que estás diciendo y me desconcentro. El compromiso de Osvaldo fue vital, fuerte, como todo lo de él. No era de aquellos que decían en el discurso y no hacían en la práctica. Pero básicamente porque él sostenía un principio, que era el de defensa de la vida, el de la dignidad de las personas, el de poder pensar distinto, y no por eso ser un enemigo, pero el respeto que tiene que tener aquel que cuestiona, por ejemplo, al poder. Y eso lo practicó durante toda su vida. Y en la misma medida que fue conocido por su obra en el periodismo, por su obra en la literatura, también merece este reconocimiento como algunos de aquellos que en los momentos difíciles dio batalla, que nunca se rindió y
cuando vino el periodo de la anestesia, no la consumió, porque quería estar vivo y mantenernos vivos, para seguir luchando por los mismos principios. Bueno, y ahora habrá que acostumbrarse a vivir sin el gordo, sobre todo para quienes estuvimos muy cerca de él, ¿no? Se pierde, en principio, creo que el país y el mundo pierde un escritor de raza, alguien que tenía bien nacido con ese don de narrar y alguien que conocía el subconsciente colectivo de los argentinos como nadie. Y en ese se pierde aparte un hombre que veía, que tenía esa mirada encima entre tierna y humorística sobre nosotros. Poco antes de que el gordo muriera, se murió la lagartija, un bichito, algo así como una lagartija que tenía Manuel, el hijo. Y Manuel le hizo un tremendo entierro con ataúd y todo a su bichito querido, a su lagartija. Y cuando murió el gordo, un poco después, el hijo llevó al cementerio una carta para que el gordo se la entregara a la lagartija en el cielo. Y cuando yo digo ética de la pasión, digo, por un lado era insobornable, pero por otro lado era completamente apasionado. En esta época de pasiones tan blandas y efímeras, Soriano nos enseñó no solamente a ser sumamente leal con los amigos, sino también a ser despiadado e implacable con los enemigos, a no olvidar a los enemigos. Yo creo que le debo eso. El gordo cerraba bien. El gordo no solo cerraba bien el diario, cerraba bien la última página, sino que ponía bien siempre la tapa o la contratapa en este caso. El gordo ultimaba bien. Entonces la notita que yo hice, que era lo único que se podía decir en una circunstancia así, era que el gordo tenía ese arte, ¿no? Y que me imaginaba el diálogo final con la huesuda que lo llamaba y le decía Soriano, y el gordo se le decía, agárramela con la mano. El día es luminoso y la niebla se ha levantado. Algunos actores tragan scotch y dan alaridos incomprensibles. Ellos volverán pronto a Londres, abrazarán a sus mujeres y a sus hijos y narrarán la aventura de la gira. Stan y Charlie no tienen pasaje de regreso. El barco se ha detenido y de la bodega emerge un ganado sucio y mugiente. Una a una, las vacas pisan tierra americana y nadie les envidia su destino. Charlie ha encendido un cigarrillo y aguarda su turno en la escalinata. Ya no pertenece a la troupe. Una ola de sangre caliente inunda las venas de Stan y su rostro se llena de vida. Adivina que Charlie está apostando por el éxito y la fama. De un bolsillo saca un puñado de chelines y los arroja con fuerza al mar. Se ha quedado solo y si pudiera verse, sentiría vergüenza. No van a matarme, papá, dice, y salta a tierra.